¿Qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a una nueva serie, aprovechando que ya por fin terminamos la saga de Dragon Ball Xenoverse. A mi suerte no ha salido un tercero, porque no lo tengo, soy pobre. Tengo este juego que se llama Sherlock Holmes, y me llamó la atención porque, bueno, es un juego tipo detective, bueno, es básicamente el mejor detective de la historia. Y realmente no sé exactamente la jugabilidad, no lo he probado para nada. Y quiero comenzar. Bueno, vamos a darle a comenzar una partida nueva. No sé si eso es ruso o qué es. En memoria de los 100 en el cielo de Ucrania. No sé qué es exactamente. Frogwares presenta. Muy bien. Está chido la intro. Aunque algo rara. El Dr. John Watson. El inspector Lestrade. Mr. Hudson. He de decir que una de mis películas de Sherlock Holmes favoritas es la de Sherlock Holmes, interpretada por Robert Downey Jr. A mí me encantó esas dos películas, me hicieron excelentes. Me hubiera gustado una tercera, pero pues nunca hubo la posibilidad. Es el fin de Peter el Negro. Dice, puedes acceder a las instrucciones del juego en la interfaz, pulsa F1. Ok. Dice, cada vez que completes la observación de tu personaje aparecerá un breve resumen de la pestaña de perfiles del cuaderno. O sea que conforme voy viendo personas, tomo notas. Dice, el icono del espacio de deducción indica que tienes pistas suficientes para acusar a algún sospechoso. Oh, ok. Ok, ya cargó, no me había dado cuenta que decía continuar. A ver de qué trata. Aquí hay un balazo. Ahora, what? Holmes. Ah. Holmes, will you stop that? Ok, ¿ahora qué hago? ¿Puedo irme hacia acá? ¿No puedo hacer otra cosa? No, solamente irme hacia acá. O sea, yo no soy Holmes, yo soy Watson. Utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. De hecho es muy parecido al inicio de la película de Sherlock Holmes. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been No, murdered. mataron a Peter el Negro. sailor, Eso suena muy most mal, pero... probably. What happened Yo qué here? culpa tengo, o sea, el juego así lo dice, tal cual. Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges. El pelo se ve medio falso, pero en general me gusta el aspecto que tiene el personaje en la piel. Sí, You're se ve out of muy your bien. mind. Nada más obviamente el I color muy missed amarillento, ¿no? 4 Pero out of 10. se ve bien. Given Se you a alcanzan a ver los blindfolding, poros. that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. De Peter Peter el Negro. Carey, born in Ay, 1845 no puedo and 50 pensar en years old. maldición, An ¿por qué tienen que ambitious poner, sort. usar He sus achieved nombres much gringos? success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Ah, bueno, Has está the bien más. investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. Ok. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here.
I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ok, entonces me toca ir solo. Dice, pulsa tab para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual en la investigación de tareas. Investigar y seleccionar a Peter Carey, inspeccionar la escena del crimen en Goodsman Lee, seleccionar un traje del armario y unirse a los tres Goodsman en Lee. Ajá, ¿y dónde está el armario para empezar? Ah, por aquí. No, espérate, ¿qué hice? Ok. Ok, no entiendo. ¿Y cómo abro la puerta? Eso sí, el movimiento está medio raro, ¿eh? Ah, oh, chinga, a ver. Oh, Ah, ok. oh, what a mess! What a terrible mess! Ok, este es el armario, pero no puedo tomar un traje. Puerta del dormitorio de Watson. Ok. Uy, sí. Sí, caso, no, ya se ve, no tiene This nada. is where I keep my post. My archive. I can always consult with. Ok. Vamos a abrir y ponernos un traje. ¿Qué puedo poner? ¿Cuál se verá mejor? Por ahorita me voy por este. Pero a ver. De granjera, huevo. Pues vamos con el sin abotonar, creo que fue el que más me gustó. Ajá. Ah, no está disponible en estos momentos, ok. 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 Puedo modificar el personaje. A ver, que... Ahí pelan. Los chiles están bien feos los peinados. Unas gafas, a ver. Nada, se ve mejor sin gafas. Bello facial, a ver. ¿En serio todavía no está disponible? No, todavía no está disponible ninguno. Ok. Dice tocador, ajá. Bueno, a ver. Ya tengo... Nada más tengo que investigar eso del asesinato, pues vamos. ¿Esto qué? My archive. I can always consult with it if Bueno, eso ya needed. lo sabía. Más para ir por acá. Espérate. Este güey se atora con todo. My analysis table. It is useful for my work. Ok. Vamos hasta acá y entonces. No, es aquí. Dice, pero el perfil de la Peter Carey, también conocido como Peter el Negro. Ah, bueno, es lo mismo que ya me habían dicho, ¿no? Ahora, ¿qué toca ahora? Yo sé que va a cargar algún día. Este ya cargó. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ok, vamos. Ok, ya me reuní con este güey. Así que vamos a hablar con él. ¿Y ahora qué estás Inspector hablando? ¿Qué? Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Ok, My básicamente. condolences, Mrs. Me Kelly. dijo, esta es mi chamba. Thank you, Mr. Holmes. Dice, a ver. ¿Qué pregunta? ¿Sucedió algo inusual aquella noche? Bueno, ¿cuándo lo encontró? A Do ver. you remember at what time you found your husband's body? In the morning,
At around A eso 7 de las o'clock, 7 vi que la I puerta de la noticed the cabaña estaba cabin door abierta, was pero no me atreví a open, pasar porque sabía que a mi but I marido no le didn't iba go a in gustar. to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Ok. Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. O sea, supongo que lo mataron en la madrugada, por lo que entendí. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Ok. Y bueno, supongo que es todo. Ahora vamos a inspeccionarla. Ok. Unos guantes, un libro. No veo nada de útil aquí. Una cadena. Otra cadena. Sí, insisto, no veo nada fuera de lo normal aquí. Es un heridillo capuchino. Guantes de jardinería. Un rosario católico. Un camafeo, no sé qué es eso. Ok, me falta un objeto por lo que veo. Ah, pajarera. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. Eso He es was de pensar different, que llega, wasn't he, que pudo haber sido when ella, you pero first met quién him sabe. upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Quién sabe cómo lo habré sabido. ¿Cómo sabe lo de ti? Never mind. Ok. Vamos a darle otra You vez. have in... Yes, He was different, wasn't he, when you first met him No upon sé, no your vi qué pasó return ahí. from Plymouth? yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ay, chingada madre. You have indeed. He was Ok, a ver, different, ¿cómo es wasn't esto? he, when you first met him upon your return from Plymouth? Está medio Yes, complicado, a Mr. ver. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ajá. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That Ah, much ok, is o sea, evident from the dependiendo, rosary in ya, your dependiendo hand. las pistas que The saco, shortest route for son a esas pilgrim cosas. from Ok, England ya, to ya, Spain ya is from entendí. Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Ok. Thank you, madam. Ajá. Investigar y inspeccionar la escena del crimen. Ok, vamos a ver. Córrele, Holmes, córrele. ¿Y aquí qué? ¿What? Está medio raro el control de esto. No, no me gusta del todo. Supongo que aquí fue que es donde pasó. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Pues qué, pues ábreme, perro. Ay. Ah, ok, esto es como una visión. Le presioné nada más por error, pero encontré esta visión de como de análisis.
Ok. Esto me puede resultar útil. It seems that the garden was well maintained. Ok. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Veamos qué pedo. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Bueno, supongo que está bien. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. O sea, nomás le cerró en vez de dejar un guardia o algo. No, pinche mal policía. Ajá, tiene arañazos. ¿Qué? These scratches are fresh. Nada más. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Supongo. Ok, ahora sí ya le puedo entrar o no. Ahorita te atrapo al culpable. Ah. Bueno, murió de una forma... Bueno, no. Terrible way to die. Sí, no digo que no. La neta ni yo esperaba eso. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Y parece no haber nada. Vamos a ver la sangre. Algo que va a ver, ¿no? Un cuaderno. Rota el objeto a cualquier dirección para verlo detallado y cubrir los nuevos detalles. Ok. Está lleno de sangre. FHN. No sé qué significa. Pues ya no vi nada fuera de lo usual aquí. El cuchillo. This wooden handle is plain and solid. Ok, pues bueno, mira. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Ajá. De plano no puedo hacer más con la libreta. JHN Ah. are probably the initials of the owner of this notebook. Pues ya no tiene más. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Y ya yo tengo otro detalle. Ah, ahí está. Ok. These abbreviations mean something, but what? Ok, hay abreviaturas en el cuaderno. ¿Qué más? Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ok, no lo agarraron de sorpresa. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Algo más. Peter Ok. Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Sí, fue alguien del negocio, me imagino. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 19 minutos, ok. Ajá. Aquí hay algo. Ok, Old está... navigation instruments, nothing interesting. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. A huevo, botas nuevas. ¿Ya es todo lo que había ahí? The murder weapon was probably taken from this rack.
The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Ok. Peter Carey was her captain. Ya se explica lo de allá. Aquí qué hay. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Algo más, a ver. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An Okay, object was entonces, taken ajá. from here. It was larger than a book, a box or a small chest, but Ok, ¿y qué con la B? Ok, ok. Ok, mostramos las pruebas, dice el cuaderno. Vamos a seleccionar esto con el cuaderno. Prepara una búsqueda. Ok, se obtiene un ejemplar del caso formado. Ok. someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Intento de llamar. Ok. Supongo que no tengo más pruebas por ahorita aquí. Vamos a seguir buscando, a ver. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. En la mesa tal vez haya algo. Someone drank from this glass recently. The initials Okay. PC have been crudely burned. A sailor's work. Hay obra de un marinero. ¿Cómo era? Ajá. Ok, ¿tiene algo? This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ok, entonces... Ah, ok, rotarlos. Debo de encontrar una forma. He de decir que tal vez pueda hacer algo así. Ok, está medio raro esto. Ya no le veo forma, Ah, ok, puedo mover las piezas individuales. Ok, vamos a poner esto en conjunto. ¿Cómo sería? Según yo sería aquí. Ok. No entiendo del todo. Ok. Y entonces esto lo movemos por aquí. Ajá, ok, ya. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and No very mames. popular among sailors. Pinche juego. Rum, a sailor's drink. Ok. It seemed that Captain Carey was enjoying a Pinche drink juego. before he met his death. Está rompiendo la cabeza. Ok, hay algo más que tenga que examinar, a ver.
the ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Es que esto es un punto de interés, pero no sé qué hacer con él. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Puedo mejorar esto? No sé si tengo ya más pistas. No, no tengo nada todavía. Que no sé qué hacer con estos. Ah, mira, un mapa. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Ajá, un mapa bañanero. Pues ahora sí creo que es todo. Según yo no hay nada más. A ver, ¿qué pasó, perros? Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Tendría sentido. Ah, so what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ok, ya más o menos. Mr. Holmes? Ajá, esto es de preparar la emboscada. ¿Hay algo más que pueda ver por aquí? Ok, vamos a ver, vamos a seguir explorando. A ver qué hay por aquí. No pensé que se iba a subir a la bici, dije, ¿qué pedo? Aquí pues no, supongo que no se puede entrar. Ok. Ese no es. No, espérame. ¿Qué dice? Ajá, pues yo tengo esa parte. Sí, ahora. Mr. Holmes? No, pues tengo que preparar la emboscada, pero ¿cómo se hace? We need to find a good place for an ambush. Ah, ok. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. This looks like the perfect hiding place. Ok. El fin del icono del espacio de deducción indica que tienes pistas suficientes para escuchar. Ok, ajá. Lo mismo que ya me había dicho antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Espérame, llevamos 28 minutos. Fuck. Ahí todavía tengo tiempo tantito. Shh. Did you hear that? Ok, ya están tratando de forzarla. There's Mamaste. someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Ven aquí, perro. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. Ok. What is your name?
John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. Ok, dudo que es este güey. In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Sí, o sea, este güey no va a ser ni a putas. No dudo que la primera misión sea tan sencilla. A ver. Ajá. Pues ya la inspeccioné, ¿por qué no me la marca como listo? A ver, aguántame. Sí, ya que no me las está marcando como listo, significa que algo no he inspeccionado aquí. Algo me tiene que estar faltando. Algo que tiene que ver con esto de aquí. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was the Ay, captain. me agarró el ataque estornudo. ¿Y cómo salgo de esta vista? Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Está interesante porque hay que analizar muchas cosas. Bueno, vamos a seguir viéndolo conforme pase el día. Bueno, conforme pase el día, conforme pase la serie. Entonces, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente. Bye bye.